Bueno, la clase anterior estábamos viendo un poco de cómo trabajar vectorialmente con fuerzas. También habíamos visto un poco del recorrido histórico, de lo que había implicado, digamos, describir el movimiento, ¿sí? El movimiento, eh, digamos, varios autores lo describieron, como Aristóteles, por ejemplo, Galileo, Newton, bueno, entre otros. Así que bueno, la idea de hoy es también retomar un poco eso lo que habíamos visto y sobre primera ley de Newton. Así que bueno, voy a compartir pantalla y, y usted dígame si se ve. Ahí se ve. Sí, perfecto. Sí, se Buenísimo. ve. Genial. Entonces, bueno, la idea de hoy era resolver algunos ejercicios en base a la primera ley de Newton y bueno, y esto de las fuerzas que estábamos trabajando matemáticamente. Así que bueno. Pero antes de eso, teníamos que hablar de alguna cuestión que quedó pendiente de la clase anterior. Era sobre el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Bueno, lo que sucede es que, bueno, al resolver problemas relacionados con las leyes de Newton, es muy importante dibujar un diagrama que muestre todas las fuerzas que actúan sobre cada objeto implicado, ¿no? Este diagrama se conoce como diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, consiste, bueno, en elegir un objeto y dibujar una flecha para representar cada fuerza que actúa sobre este objeto. Hay que incluir cualquier fuerza que actúe sobre ese objeto, ¿sí? Todas. Y si el problema implica más de un cuerpo en cuestión, ¿sí? Es necesario un diagrama de cuerpo libre separado para cada uno, ¿sí? Plantear un diagrama de cuerpo para un cuerpo y otro diagrama de cuerpo libre para otro cuerpo, ¿sí? En caso de que tengamos dos cuerpos o más. Ahora lo vamos a ver bien cuando planteemos los ejercicios. Entonces, tenemos el primer ejercicio, acá tenemos la situación, en esta imagen, y dice, calcule la suma vectorial de las dos fuerzas ejercidas sobre el bote por los trabajadores A y B, y en el ángulo con respecto al eje X, ¿sí? Entonces tenemos la situación, tenemos el bote, esto podría ser un muelle, ¿no? Y tenemos a los trabajadores A y B. Cada uno ejerce una fuerza, ¿sí? Y este bote se mueve, ¿sí? En esta dirección. Lo que nos pide calcular es la magnitud de esta fuerza, ¿sí? De estas dos fuerzas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que sumar los vectores de fuerzas como otros vectores cualquiera, ¿no? Porque al fin y al cabo, estas fuerzas son vectores. Matemáticamente tenemos que sumarlas, ¿sí? Y el primer paso consiste en elegir un sistema coordenado de x, y luego en descomponer los vectores, ¿sí? Entonces, en eso se basa el problema, lo que tenemos que hacer. Ahora, extraemos los datos, ¿sí? Los datos que nos da la figura. Tenemos la fuerza A, que es de 40 newton, con un ángulo de 45 grados, ¿sí? Porque podemos trazar acá un sistema de referencia, ¿sí? Y podemos decir que esta fuerza está a 45 grados con respecto al eje X. Y después tenemos una fuerza B de 30 newtons. La fuerza B es la que ejerce este trabajador, ¿sí? Está apuntando hacia, hacia abajo con respecto al eje Y, ¿no? El ángulo nos dice que es de 37 grados. Bueno, acá lo puse mal, después lo tengo que corregir, pero es 37 grados. Ahora bien, acá tenemos el esquema, ¿sí? Tenemos el diagrama del cuerpo libre y tenemos este vector es la fuerza A y este vector es la fuerza B.
Y estos vectores que aparecen acá como punteados, es la decomposición de cada una de las fuerzas, ¿sí? Tenemos la fuerza en Y y la fuerza en X, ¿no? De esta fuerza A. Y lo mismo para B. Tenemos la fuerza B acá, y la tenemos acá como el vector en Y y en X, ¿no? Ambas fuerzas están descompuestas, ¿no? En sus vectores, digamos. Y tenemos que plantear el método de las componentes. Como habíamos visto en la clase anterior, habíamos dicho que la fuerza en X va a ser la fuerza resultante, que va a ser esta fuerza A y fuerza B, por el coseno del ángulo. Y en Y va a ser esta fuerza por el seno del ángulo. Entonces, vamos a reemplazar los datos. Acá lo que hice fue separar, ¿sí? Digamos, por un lado lo que es el eje X y el otro, por otro lado, el eje Y, ¿no? Entonces, tenemos la fuerza A, que va a ser de la fuerza A en X, ¿no? Va a ser la fuerza que es 40 newtons, como habíamos visto, por el coseno de 45. Y me da 28,3 newtons. Y la fuerza en X de B, que ejerce el trabajador B, es de 30 newtons, como habíamos visto, por el coseno de 37, que da 24 newtons. Y en Y, lo mismo. Hacemos 40 newtons por el seno de 45, que da 28,3. Y acá estoy notando un pequeño error. Acá me confundí el ángulo. Acá no es seno de 45, es seno de 37. Fue un error de tipeo. Así que, bueno, probablemente esta cuenta está mal. Pero bueno, acá en realidad va seno de 37. Puede ser que al tipear me haya equivocado con los ángulos. Después esto habría que corregirlo. Así que bueno, pero bueno, la fuerza en Y va a ser negativa en este caso, porque según nuestro sistema de coordenadas, está apuntando hacia abajo, ¿no? En el eje X va a ser positivo, ¿sí? Para ambas fuerzas, pero en el eje Y no, porque tenemos que una apunta hacia arriba y la otra hacia abajo. En este caso B es la que apunta hacia abajo, por eso le ponemos el negativo. Igualmente acá lo aclara, ¿no? F de BI es negativa por el sistema de referencia, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí, ¿no? Más o menos. ¿Me escuchan? Sí, se entiende. Ah, Sí, perfecto. sí, se entiende. Ustedes díganme así si me escuchan cuando pregunto, porque mi internet hoy no estaba andando muy bien, así que por ahí puede ser que se me desconecte y no me dé cuenta. Así que bueno, eh, seguimos entonces. Bueno, planteamos las sumatorias de las fuerzas de cada componente, ¿sí? Y obtenemos lo siguiente. Recordemos que para sacar la resultante, habíamos planteado que la resultante era igual a la sumatoria de las fuerzas. En este caso, como nosotros tenemos las fuerzas, digamos, descompuestas en X y en Y, planteamos la sumatoria de fuerzas para X y para Y. Entonces, la resultante en X va a ser la fuerza A en X y la fuerza B en X, que era 28,3 newton y 24 newton. Eso da la resultante de 52,3 newtons. Y en el eje Y también. Recordemos que ya estamos arrastrando un error por lo que dijimos acá, así que, digamos, está bien planteada la ecuación, pero nuestro valor acá habría que corregirlo. Así que, bueno, pero es lo mismo que en el eje X. Lo que hacemos es plantear la sumatoria de las fuerzas en Y. Esa va a ser la resultante. Entonces la sumamos y nos da el valor en la componente Y, ¿no? De la resultante.
Esperen 2 segundos. Ahí está. Ahora, para encontrar la magnitud de la fuerza neta, aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Si recordamos, como estamos trabajando triángulos rectángulos, nosotros sabemos que por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos, a la suma de los catetos, cada uno de ellos al cuadrado. Es lo que tenemos acá. Nuestra resultante va a ser R, ¿sí? Esa va a ser la fuerza resultante que ejercen estas dos personas. Entonces, hacemos la raíz de la resultante en X y de la resultante en Y. Como habíamos calculado anteriormente, la resultante en X y en Y, las podemos aplicar a la ecuación, ¿no? Nuevamente, como arrastramos el error, tendríamos que corregir acá el dato que está mal, ¿sí? Pero el planteo es este. Planteamos la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado, y de eso sacamos la raíz cuadrada. Eso nos va a dar la resultante digamos, de las dos fuerzas, ¿no? Que hacen que este barco se mueva en esta dirección. Y por último, usando la tangente del ángulo, obtenemos que, acá planteamos la tangente del ángulo, que era R sobre I, R de I, perdón, sobre R de X. Esto lo hacíamos para obtener el ángulo, ¿sí? Entonces, despejábamos tangente como arcotangente de RI sobre RX. Entonces reemplazamos por los datos y eso nos da que aproximadamente el ángulo es de 11 grados, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? Sí. Buenísimo. Recordemos nuevamente que, bueno, este ángulo estará mal por el error que venimos arrastrando, así que, bueno, después lo voy a corregir y se lo voy a mandar bien. Ahora un segundo problema, ¿sí? El primer problema era más que nada para trabajar un poco de la suma vectorial, digamos. Ya este segundo problema tiene que ver más con lo de la primera ley de Newton, ¿no? Hace más foco en eso. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Un semáforo que pesa 122 newton cuelga de un cable unido a otros dos cables sostenidos a un soporte como en la figura, ¿sí? Entonces, tenemos acá el soporte y tenemos estas cuerdas, ¿sí? Que todas ellas en conjunto sostienen al semáforo, ¿sí? Los cables superiores, es decir, T1 y T2, estos son los cables superiores, forman ángulos de 37 grados y 53 grados con la horizontal, ¿sí? Acá los tenemos a los ángulos. Estos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical y se romperán si la tensión en ellos supera los 100 newton, ¿sí? Entonces, nuestro tercer cable es más fuerte, soporta más tensión que estos dos cables, ¿sí? Así que si la tensión es muy grande, se pueden romper estos dos cables. Entonces, lo que nos pregunta es, ¿el semáforo permanecerá colgado en esta situación o alguno de los cables se romperá? Bueno, lo que primero que hacemos es extraer los datos, como hacemos siempre, y tenemos que T1, T2 y T3 son nuestras incógnitas. Nosotros no sabemos cuánto valen. Aunque es posible intuir cuánto puede valer la tensión número 3. Ahora lo vamos a ver cómo. Otro dato que nos da es el peso del semáforo, que es de 122 newtons. Esta fuerza sí la tenemos. Y tenemos los ángulos de la tensión 1, que es 37 grados, y el ángulo 2, que es de 53 grados, ¿no? Corresponde a la tensión 2. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, realizamos un diagrama de cuerpo libre para el semáforo, ¿sí? Y luego un diagrama de cuerpo libre para el nodo en donde se unen las tres fuerzas, T1, T2 y T3. Acá vamos a hacer dos
digamos, dos diagramas de cuerpo libre. Uno para el semáforo y otro para el nodo. Entonces, acá tenemos solamente el semáforo. Sabemos por nuestro gráfico que el peso apunta hacia abajo, ¿no? Pero como esto no se está moviendo, al menos en principio, sabemos que no se está moviendo, evidentemente tiene que haber una fuerza contraria al peso para que no se caiga, para que se mantenga en equilibrio. Esto tiene que ver con la tercera ley de Newton, que la vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero lo que tenemos que saber es eso, que como esto no se está moviendo y el peso del cuerpo actúa hacia abajo, bueno, evidentemente tiene que haber otra fuerza para que lo sustente, ¿no? Para que esto no se mueva. Entonces, observando el diagrama de cuerpo libre del semáforo, podemos decir que como el semáforo no cae hacia el suelo, es decir, está estático, no se mueve, podemos inferir que la tensión T debe ser igual en magnitud al peso, pero en sentido opuesto. Por lo tanto, planteando la ley de inercia de Newton, nos queda lo siguiente, ¿no? Planteamos la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, ¿sí? Esta es la ley de Newton. Estamos trabajando en el eje Y, así que podemos poner sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Por ahora. Tiene que ser igual a cero, porque no se está moviendo este semáforo. Entonces, si nosotros trazamos acá en el medio del semáforo un sistema de referencia, vamos a tener que el peso actuando en el sentido negativo de Y y la tensión 3 actuando hacia arriba, en el sentido positivo. Y es eso lo que planteamos. Ponemos la tensión 3 positiva, porque está actuando hacia arriba, menos el peso del semáforo, ¿sí? Porque actúa hacia abajo. Esto tiene que ser igual a cero. Bueno, tenemos la tensión 3, que no conocemos cuánto es, pero teníamos de dato el peso del semáforo, que es de menos 122 newtons. Así que simplemente lo pasamos sumando al otro lado, y nos queda que la tensión 3 efectivamente es de 122 newtons, ¿sí? Es la misma magnitud que el peso, pero en sentido opuesto. Ahí ya averiguamos entonces cuánto vale la tensión 3, ¿no? Vale 122 newtons. Ahora nos faltaría averiguar la tensión 1 y la tensión 2, ¿sí? Ahora vamos a plantear otro diagrama de cuerpo libre. En este caso, el diagrama de cuerpo libre va a estar situado en el nodo, ¿sí? En donde se unen las tres cuerdas, ¿no? Este punto que está acá simboliza el nodo. Entonces, todas las fuerzas que estén hacia abajo de I van a ser negativas, las que estén hacia arriba de I van a ser positivas. Y en X, las que están a la derecha van a ser positivas, las que estén a la izquierda negativas. Entonces, si nosotros vemos, ¿por qué pusimos los ángulos en esta parte? Bueno, porque si nosotros proyectamos hacia abajo una línea, vemos que estos triángulos son iguales. Entonces, este ángulo de acá es el mismo que este que está acá, ¿sí? Y lo mismo pasa con este. Proyectamos una línea hacia abajo y vemos que este ángulo es el mismo que este que está acá. Por eso acá aparece el ángulo 37 y el ángulo 53. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí. Bueno, Sí. perfecto. Ahora comienza a complejizarse un poco la cuestión. Ahora vamos a plantear el método de las componentes, como habíamos hecho en el ejercicio anterior, porque tenemos que descomponer estas fuerzas, no las podemos sumar así directamente, ¿sí? Porque estas tienen dirección y sentidos diferentes. Entonces, nuevamente separamos y planteamos las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Bueno, en este caso las tensiones, ¿sí? Pero bueno, son fuerzas igual. Habíamos dicho que la tensión en X era igual a T por el coseno del ángulo. Entonces, la tensión 1 en X va a ser igual a menos la tensión 1 por el coseno de 37. ¿Por qué menos? Bueno, porque si nosotros proyectamos
en el eje X, la tensión 1, vemos que está hacia la izquierda. Nosotros dijimos que si estaba a la izquierda, en el eje de las X, era negativo. Por eso es que ponemos negativo acá. En cambio, la tensión 2, si las proyectamos en el eje X, vemos que está a la derecha. Así que decimos que es positiva, ¿sí? Y la tensión 3 en X no hay, porque la tensión 3 solamente actúa en el eje Y. Así que va a valer 0. Ahora, en el eje Y, planteamos lo mismo. La tensión en Y va a ser igual a la tensión por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, la tensión en Y, ¿sí?, de la fuerza 1 va a ser la tensión 1, que tenemos que averiguar, ¿sí?, porque no lo sabemos, por el seno de 37, ¿sí? En este caso es positivo, ¿sí?, porque en el eje Y está apuntando hacia arriba, ¿no? Dijimos que si la fuerza estaba hacia arriba, era positivo. Lo mismo pasa con la tensión 2, en Y, obviamente, ¿no? Entonces decimos que es igual a la tensión 2 por el seno de 53. La tensión 3 en Y es negativa, ¿sí? Menos 122 newton porque está apuntando hacia abajo. Ahora bien, si planteamos la ley de inercia de Newton para cada componente, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Planteamos acá la sumatoria, tiene que ser igual a 0, recordemos que esto está estático, y nuevamente la separamos en X y en Y. En X vamos a poner todas estas, ¿no? T1 de X, T2 de X, T3 de X, igual a 0. Entonces, reemplazamos. T1 de X es igual a poner a esto, menos T1 por el coseno de 37. Y T2 en X lo reemplazamos y ponemos T2 por el coseno de 53. En el caso de T3 de X, como vale 0 newton, simplemente no ponemos nada. Entonces, bueno, decimos que esto es igual a 0, ¿sí? En el eje Y, también planteamos la sumatoria de las fuerzas, tiene que ser igual a 0, y ponemos las tensiones 1, 2 y 3 en el eje Y, ¿no? Entonces, tenemos que la tensión 1 en Y va a ser T1 por el seno de 37, la tensión en Y de la fuerza de la tensión 2 va a ser T2 por el seno de 53, más, y entre paréntesis, no nos olvidemos de esto, menos 122 newtons, ¿sí? Esta es la tensión 3 en Y. Tiene que ser igual a 0, ¿no? ¿Hasta acá se va entendiendo? Más o menos, pero va. Más o menos, ¿qué es lo que no se entiende? Hasta ahora voy entendiendo, pero viste, cuando vas poniendo, viste, cómo poner, viste, los. Digamos, el reemplazo. Exactamente, sí, sí. Está bien. Sí, no, fíjense, que acá tenemos T1 de X, T2 de X, T3 de X, pero en lugar de poner esto, en el siguiente paso lo que ponemos es esta parte, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos saber son estos valores, T1, T2. Y en el caso de Y lo mismo, tenemos T1 de Y más T2 de Y más T3 de Y, y lo reemplazamos por estas expresiones. Porque nuevamente lo que queremos saber nosotros es T1 y T2. Es simplemente eso, es un reemplazo. Entonces, si despejamos T2 de la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿sí? Recordemos que estábamos acá, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X. Lo que hacemos ahora es despejar T2. Así, lo que vamos a hacer es menos T1 por coseno de 37 lo pasamos para este lado. ¿Sí?
acá lo tenemos la expresión, y acá vemos, pasamos este menos T1 coseno 37 para este lado como positivo, y nos queda T2 por el coseno 53. Así que el coseno 53 va a ir dividiendo, ¿sí? Entonces T2 nos queda esta expresión. Sustituyendo T2 en la ecuación de la sumatoria de fuerzas en el eje Y, obtenemos el valor de T1. Entonces, como tenemos dos incógnitas, ¿sí?, por cada ecuación, bueno, tenemos que hacer un reemplazo, ¿no?, para averiguar, digamos, una de ellas, y después, cuando obtenemos ese valor, la reemplazamos en la otra ecuación. Entonces, tenemos T1 por el seno 37 más T2 por el seno 53. Acá me olvidé los paréntesis, pero bueno, van los paréntesis. Más menos 122 newton, igual a 0. Entonces, donde tenemos T2, acá, en el siguiente paso lo que vamos a hacer es, como sabemos que T2 es igual a esto, a esta parte, bueno, ponemos esta parte de la ecuación acá, ¿no? Hacemos un reemplazo. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque fíjense que ahora nos queda una sola incógnita. Tenemos T1 y T1. Y el resto ya lo sabemos, ¿no? Podemos calcular, por ejemplo, el seno 37, el coseno 37, el coseno 53, el seno de 53, eso lo podemos calcular. La única incógnita que nos quedaría sería T1, ¿sí? Por eso es el reemplazo, ¿no? ¿Hasta acá se entiende? Sí, ¿no? Más o menos, puede ser. Sí, sí, sí. Sí, 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 no, vamos bien, vamos bien. Sí, sí. Perfecto, buenísimo. Y ahora la cosa ya es un poco más simple, ¿no? Porque tenemos una sola incógnita. Así que lo que hacemos ahora simplemente es empezar a despejar un poco esto. Primero vamos a pasar este 122 newton negativo al otro lado, positivo, acá lo vemos, ¿sí? El resto queda igual. Acá vemos que esto queda igual. En realidad lo que hacemos acá es, como el seno de 53 está multiplicando esta fracción, la podemos poner acá arriba, en el numerador. Es eso lo que hacemos. Y ahora lo que podemos hacer es sacar un factor común. Vemos que tenemos dos términos que tienen algo en común. En este caso es T1. Así que una forma de poder expresar esto es poniendo T1 en este lado, multiplicado, y entre paréntesis vamos a poner seno de 37 más esta fracción, ¿sí? Simplemente lo que hacemos es sacar un factor común. Bueno, igual a 122 newtons. Entonces, en el siguiente paso, estábamos acá, simplemente lo que hacemos es resolver. Resolvemos seno de 37, que me da 0,60, y resolvemos esta fracción, coseno de 37 por seno de 53 dividido coseno de 53. Esta fracción me da 1,06. Y acá ya se simplificó un montón, ¿no?, la expresión. Simplemente sumamos, y 0,60 más 1,06 me da 1,66, igual a 122 newtons. Finalmente, lo único que nos queda es despejar T1, ¿sí? Así que este 1,66 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Entonces nos queda esta expresión, ¿no? Entonces, hacemos la cuenta y nos da que la tensión 1 es de 73,5 newtons, ¿sí? Esta tensión de acá vale 73,5 newtons. Y por último, como le habíamos dicho anteriormente, como tuvimos una de las incógnitas, simplemente podemos retomar esta ecuación de acá y reemplazar este dato. Fíjense que tenemos que T2 es igual a T1 por el coseno de 37 sobre el coseno de 53. Simplemente lo que tenemos que hacer es poner este valor acá y hacer la cuenta. Y efectivamente es eso lo que hacemos.
Planteamos esta ecuación, reemplazamos por el dato, ¿sí? Por T1, que es 73,5 newtons, hacemos la cuenta y nos da que la tensión 2 es 97,5 newtons. Así que averiguamos las tres tensiones, ¿sí? Bueno, para finalizar, podemos observar que ni T1 ni T2 son mayores a 100 newtons, por lo tanto, ninguna de las dos cuerdas se romperán. Así que esto va a permanecer estático. Estas cuerdas pueden soportar bien el peso del semáforo. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí, se entendió. Buenísimo. Dejo de compartir. Bueno, Lumi, si querés seguir vos. Dale, ahí ya comparto pantalla. Ahí está. Avísenme cuando se vea, por favor. Ahí se está viendo, ¿no? Sí, se ve. Perfecto, gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir con más ejercicios de la aplicación de la primera ley. Bueno, nos dice el primer ejercicio. Una gimnasta de masa que pesa, o sea, que tiene una masa de 50 kilogramos, se cuelga del extremo inferior de una cuerda colgante de masa despreciable. El extremo superior está fijo de un gimnasio. ¿Cuánto pesa la gimnasta? Nos pide cuánto pesa la gimnasta que está colgada, la fuerza que ejerce la cuerda sobre ella y la tensión que hay en la parte superior de la cuerda. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser plantearnos un diagrama de la situación. Y acá vemos, ¿no? Acá sería el techo, la cuerda y acá tenemos a la gimnasta. Tan bonita. Y segundo, vamos a plantear un diagrama de cuerpo libre, uno para la gimnasta y otro para ver lo que sucede con la cuerda. En el caso de la gimnasta, vamos a ver que tiene una tensión hacia arriba, que es la tensión esta de la cuerda, y actuando para abajo, que es el peso. ¿Sí? Para el caso de la cuerda, vamos a tener una tensión que es hacia arriba y otra tensión que es hacia abajo. ¿Qué pasa? Entre esta tensión que está actuando hacia arriba tiene una reacción, digamos, que es una tensión contraria que actúa hacia abajo, sobre la gimnasta. Entonces, como bien dijo mi compañero, esto corresponde entre esta tensión y la tensión que tira hacia abajo corresponde a la tercera ley de Newton, que es forma un par de acción y reacción. Que eso lo van a ver después. Ahora lo que nosotros nos tenemos que centrar es que con el diagrama de cuerpo libre vamos a poder empezar a plantear lo que es el ejercicio. Entonces, podemos ver que el peso, tenemos la masa de la gimnasta, entonces el peso lo podemos calcular como la masa por la gravedad. Reemplazamos que tenemos que la masa es de 50 kilogramos por la gravedad que sería los 9,8 metros por segundo al cuadrado. Realizamos las cuentas y nos dice que el peso es de 490 newtons. Ahora nos dice que la fuerza gravitacional, que sería el peso, está en una dirección negativa, en el eje Y. Así que su componente en esa dirección va a ser un peso negativo. Entonces nosotros planteamos lo que es la primera ley y nos va a quedar así. Tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Planteándolo desde el primer diagrama, así que sería este. Nosotros estamos haciendo la sumatoria de fuerzas para este cuerpo. Y después hacemos la sumatoria de fuerzas para el otro cuerpo, ¿sí? Entonces, vemos que solamente actúan fuerzas en el eje Y, en el cuerpo de la gimnasta, que son la tensión que está apuntando hacia arriba y hacia abajo tenemos al peso. Es importante aclarar el signo.
sabemos que esto va a ser igual que la sumatoria de fuerzas en I es igual a 0. Entonces, esto nos va a quedar que es igual a 0 y haciendo un despeje nos queda que la tensión es igual al peso, ¿sí? Entonces, la tensión que está actuando hacia arriba es de 490 newton. Entonces, por la primera ley, nosotros sabemos que la sumatoria de esas dos fuerzas nos tiene que dar 0. Si el peso está hacia abajo, sabemos que su fuerza va a ser menos 490 newton, ¿sí? 490 newton. Y hacia arriba la positiva y podemos comprobar que la sumatoria de eso nos va a dar 0. Ahora, ¿qué pasa cuando la cuerda no tiene peso? Ya sabemos que la cuerda no tiene peso, es despreciable. Así que sabemos que las únicas fuerzas que van a actuar sobre ella es la del techo y la fuerza de la gimnasta. Entonces, seguimos aplicando la primera ley, nos va a quedar... Sí, no sé qué le pasa al power. Uy, se me tildó. Yo no lo tengo. Ay, se me tildó. Esperen porque me parece que se me tildó el power. No me responde. Pequeños problemas técnicos que uno tiene. Suele pasar. Fíjate si lo podés cerrar y volver a abrir. Sí, eso voy a hacer. Qué calor que me hace pasar estas cosas. No, ahora se me tildó la carpeta del archivo. A ver, no responde. A ver, espérenme un segundito. Que veo cómo lo soluciono. Ay. Esperen, esperen. Me tildó terriblemente. Ay. Ahí está. A ver si ahí ya... no, qué problema. Recién la flechiza se movía. No sé si... Sí, me parece que ya apareció, pero tengo otro problema. A ver, ¿acá se ve la pantalla? Sí, la pantalla se ve. Tengo un problema que no se ve. ¿Se ve el power? Sí, sí. Ah, listo. ¿Ahora se ve? Sí. Ahí se destildó. Ahí está. Entonces, bueno, retomando, disculpen estos calores que me hacen pasar a veces. Son problemas que pasan. No pasa nada. Siempre sucede esas cosas. Sí. Bueno, entonces nos quedamos en el punto C. Nos dice, la cuerda que no tiene peso. Así que las únicas fuerzas que van a actuar va a ser la fuerza que actúa sobre el techo y la fuerza que ejerce la gimnasta hacia arriba. Entonces, seguimos aplicando por la sumatoria de la primera ley. Vamos a tener que la sumatoria de fuerzas va a ser la tensión de la cuerda menos la tensión de la gimnasta, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que haciendo una relación nos va a quedar que, y que esto es igual a 0, ¿sí? Me parece que no lo aclaré acá. Acuérdense que la sumatoria de los ejes, por lo general, cuando aplicamos la primera ley, deducimos que es igual a 0. Entonces, acá vemos que la tensión de la cuerda va a ser igual a menos 490 newton. ¿Qué es esto lo que le decía? Que la tensión, como se cumple la primera ley, la sumatoria de fuerzas
termina dando por resultado igual a 0. Entonces, que para eso suceda, tiene que haber una fuerza que actúa hacia arriba y otra que contrarreste, ¿sí? Que es también un poco de lo que habla la tercera ley. Bueno, ahora tenemos el segundo ejercicio, que es un poco más plantea un poco más sobre cómo deducir, digamos, no es tanto para que lo apliquen. Pero bueno, nos dice, tenemos un motor de peso, cuelga de una cadena unida mediante un anillo O a otras dos cadenas, una sujeta al techo y la otra a la pared. Nos pide las expresiones para la tensión de cada una de las tres cadenas en términos de peso. Los pesos de la cadena y el anillo son despreciables, comparándolos con el peso del motor. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que tenemos la situación, acá se puede ver, este sería el motor, y acá tenemos las tensiones que actúan. Pero que cada una de estas, el peso es despreciable, ¿sí? Vamos a tener solamente el peso de lo que sería del motor. Del anillo se desprecia, o sea, no lo tomamos en cuenta. Entonces, no sé si se llega a ver, porque me parece que me quedó un poquito más chiquita la imagen, pero tenemos la tensión 1, que es la que está tirando hacia abajo y sujeta al motor. El anillo es el que está acá en el centro, y tenemos la tensión 2, que actúa en el eje X, pero en sentido negativo. Y tenemos la tensión 3, que forma un ángulo con el techo. Este ángulo ahora después lo bajamos y lo vamos a descomponer. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, tenemos dos objetos, dos cuerpos. Entonces, como ya vieron con mi compañero, hay que aplicar un diagrama o sea, habría que aplicar dos diagramas para cada uno de esos cuerpos y ver qué fuerzas están actuando en cada caso. Entonces, nosotros acá tenemos el diagrama para el motor, que sería este, es este, y por el otro lado el diagrama del anillo. Bueno, ¿qué pasa en el diagrama del motor? Nosotros vemos que solamente está tirando una fuerza, tiene una tensión solamente hacia arriba. Pero si nosotros tendríamos en cuenta que el anillo no lo está sosteniendo, esto tendría a caerse. Entonces, para equilibrar esta fuerza y que esto no se caiga, va a estar actuando lo que es el peso en sentido contrario, ¿sí? Que es el peso del motor, que como bien dijimos, se desprecia la masa, se desprecia el peso. Entonces, tenemos dos fuerzas acá que actúan en el caso del motor. La tensión 1 hacia arriba y el peso que está actuando hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa en el caso del anillo? Bueno, en el caso del anillo está actuando una tensión hacia abajo también. Tenemos la tensión 2 y la tensión 3 que forman un ángulo. Entonces, tenemos la tensión 1 hacia abajo. La tensión 2 en nuestro diagrama, y se debería poner el signo negativo acá. Y nuestra tensión 3 está formando un ángulo, así que podemos ver que el ángulo que se forma es de 60 grados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que descomponer esa tensión tanto en el eje Y como en el eje X. Entonces, nos va a quedar lo siguiente. No sé si ya está explicado, pero bueno, lo podemos ver. Tenemos que en la tensión 3, cuando lo descomponemos, nos va a quedar que es la tensión 3 por el seno de 60, que es el ángulo que se forma acá. Y en el caso de la tensión 3 en el eje X, va a ser la tensión 3 por el coseno de 60, ¿sí? Igual esto más o menos de descomponer ángulos lo vinieron trabajando. Entonces, nos queda que en el diagrama del motor podemos observar que solamente actúan dos fuerzas, que es el peso y que es la tensión que actúa hacia arriba. Y en el caso del diagrama del anillo van a tener tres tensiones y como dijimos el peso es despreciable. Entonces vamos a analizar lo que sería para el caso del motor, cómo nos queda aplicando la primera ley, la sumatoria de fuerzas. Entonces dijimos que para el caso del motor tenemos solamente dos fuerzas. Entonces planteamos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener
¿qué fuerzas están actuando? Bueno, en el eje Y está actuando la tensión 1 y el peso que está actuando hacia abajo. Entonces se pone el signo negativo. Y que esto va a ser igual a 0. Haciendo el despeje nos queda que la tensión 1 va a ser igual al peso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el caso del anillo? Bueno, en el caso del anillo vamos a tener que descomponer tanto en el eje Y como en el eje X. Entonces, escribimos, ya lo hice todo directamente, y reemplazamos. Bueno, ¿qué fuerzas están actuando en el eje Y? Bueno, estaba actuando la tensión 3, que es la que descompusimos, por el seno de 60, más menos, que es la tensión que tira hacia abajo, que es la tensión 1. Y esta sumatoria nos tiene que dar que es igual a 0. ¿Sí? Para el caso de la sumatoria en el eje X, nos queda la tensión 3 por el coseno de 60, que es lo que nos dio al descomponer el ángulo, más menos, acuérdense que la tensión 2 está actuando en el lado negativo, ¿sí? Según nuestro sistema de referencia. Y eso va a ser igual a 0. Entonces, tenemos que si nosotros despejamos la tensión 3 en este caso, como lo vemos acá, nos queda la tensión 1, que es esta, sobre, porque este está multiplicando, pasa para el otro lado, dividiendo. Entonces nos queda T1 dividido el seno de 60. Pero como T1 dijimos que es igual al peso, acá encontramos una relación. Nosotros queríamos encontrar la relación que tiene la tensión con el peso, con respecto al peso. Entonces el peso pasa para el otro lado, queda igual, y lo único que resolvemos es el seno de 60, lo cual nos da que es 0,8 el peso, ¿sí? Ahora, hacemos la otra relación por el peso. O sea, el peso sería 0,8. Ahora hacemos la otra relación, se me volvió a tildar, en la que nos dice, bueno, la tensión 2. Nos pide la tensión 2. Entonces nosotros despejamos de la ecuación el coseno. Entonces nosotros sabemos que la tensión 3 nos dio que es igual a 0,8 por el peso, ¿no? Pero reemplazamos solamente la tensión 3, no reemplazamos el resultado, ¿no? Ponemos que es equivalente al peso. Oh, se me volvió a tildar. Bueno, yo les sigo explicando igual. Entonces, nos queda el coseno dividido el seno, ¿sí? Porque es como que hubiese reemplazado no el resultado, sino directamente la ecuación, ¿sí? Entonces, ustedes lo que hacen es calcular el coseno de 60 grados dividido el seno del ángulo para encontrar la relación que hay entre la tensión 3 con respecto al peso y la tensión 2 con respecto al peso, ¿sí? Para que nos quede la relación que nos pide que encontremos. Entonces nos queda como que el coseno de 60 dividido el seno de 60 nos va a dar a 0,58 por el peso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Que la tensión 3 va a ser mayor al peso, ¿sí? Por la relación que tiene. Entonces, lo que esto me quiere decir es que la tensión está está sometida a mayor tensión, que sería el caso de la tensión 3, que es mayor, ¿cómo explicárselo? Es mayor la fuerza que se genera en la tensión 3 que en el caso de la 2 con respecto a la 2, porque la tensión 1 se encuentra en equilibrio. Entonces no hay fuerzas que actúen. Y si no me equivoco, ahí terminaba. Les dejo de compartir porque se me retildó el power. Y eso sería todo sobre la aplicación de la primera ley. ¿Alguna duda? ¿Fue muy rápido? ¿Entendieron? Más allá de mis problemas técnicos. Sí, se entendió. Perfecto, buenísimo.
Sí, perfecto, lo mira. Buenísimo, buenísimo. En el chat también ponen que se entendió, así que buenísimo. Perfecto. Genial. Perfecto, perfecto. Bueno, Gonza, si Así querés que bueno. dejar de grabar. Ok.